Bueno, pero vamos a seguir hablando de este tema. ¿La pandemia pasó del todo? ¿Ya es pasado por completo? ¿O quedan consecuencias todavía en el presente? Nos seguimos acordando y seguimos teniendo todavía, bueno, algunas marcas de esos años tan difíciles para todos. Vamos a ir a Rosario porque Emi Cataño tiene más voces que fueron también protagonistas en aquel momento y que nos ayudan a pensar este presente que tenemos, Emi, también. Exactamente, y con Damián nos conocimos en esa época, hace 5 años aproximadamente, cuando empezamos a tener partes semanales y empezamos a entender de qué estábamos hablando, porque está bueno ubicarse en ese momento de marzo del 2020. Yo, además, la particularidad, me acuerdo perfectamente que festejé mi cumpleaños el 18. Claro. Y todos en mi casa hablando en la temática, era un cumple temático, era COVID ese año, la temática de cumpleaños, Claro. porque todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando y todos minimizábamos un poco la historia. Yo me acuerdo que tenía un viaje planeado para abril, pensábamos que esto duraba una semana, bueno, será un mes, será más de un mes esto. El virus que venía de China. Completamente, será un mes. Se transformó en un sillón el viaje que tenía planeado. Bueno, Damián Lerman, vicedecano de medicina, infectólogo. Nos conocimos en esa época, cambiaron muchísimo las cosas, sin embargo, en ese momento desconocíamos completamente la situación. ¿Te acordás que pasaba el 20? ¿Dónde estabas cuando el presidente Fernández en ese momento declaró que a partir de ese momento estábamos encerrados? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, la verdad que uno no se imaginaba lo que pasó. Nosotros estábamos estudiando, mirando las imágenes, mirando, estudiando, viendo qué llegaba, qué reporte, qué ocurría, hablando con los colegas que estaban fuera del país también para ver qué nos decían, pero todavía descreídos de lo que podía pasar. Nadie se imaginaba semejante azote. Pero bueno, ocurrió. ¿Ocurrió? Claro, por supuesto. Hoy mirando para atrás, en principio te pregunto, nos olvidamos nosotros, lo archivamos, no hay más COVID, no existe en nuestra vida. ¿Te acordás de eso? ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo? ¿Cuántas veces tuviste? ¿Cómo está la situación hoy, por hoy? Bueno, hoy se integró al menú de enfermedades respiratorias, es un virus más. Hubo muchas vacunas, se vacunó mucha gente, se contagió mucha gente, eso fue generando inmunidad. Y en definitiva es un virus que está integrado al menú normal de virus respiratorio que podemos tener, que tenemos nosotros acá en la internación, que podemos ver en el consultorio. Pero sí, lo terrible lo fuimos archivando porque hay que seguir adelante. ¿Quedó en el estante de las gripes una gripe? Sí, quedó en el menú, parece increíble. No particularmente, nadie dice tengo COVID, ahí tengo una gripecita. Sí, claro, forma parte de esos síndromes gripales que puede darlo el COVID y cualquier otro virus que esté dando vuelta también, por supuesto. También cuando miramos para atrás, la pregunta es, ¿cuánto cambió en la dinámica de nuestra vida? ¿Qué adoptamos y que quedó para siempre en nuestra conducta? Porque en su momento no compartíamos un mate, hoy esto volvió a la normalidad. ¿Todo se reseteó o hay cuestiones que quedaron para siempre? A mí me parece que la mayoría de las cosas se resetearon porque forma parte de esto, de la continuidad de la vida y la gente no está tan atenta, pero sí el nivel de alarma subió. Entonces ahora cualquier infección, cualquier virus respiratorio, cualquier cosa que esté dando vuelta en el mundo y que aparezca como noticia, es más chocante y la gente empieza a hacerse la misma pregunta, ¿será como el COVID? Emi. Claro, es como que levantamos la guardia más rápido. Sí, claro, será como el COVID, esa es eso es lo que uno se pregunta ahora ante la emergencia de cualquier. Sí, Gaby. No, a ver, si le podemos trasladar la consulta. Yo lo que quiero saber, ¿cómo recuerda él el momento en el cual todavía se estaba estudiando qué tipo de virus era el COVID y anclarlo específicamente en el barbijo? Porque si recordamos, una de las primeras alternativas o indicaciones fue no usar el barbijo. Después el barbijo termina, bueno, salvando muchísimas situaciones. ¿Cómo fue ese momento de confusión y cómo se termina aclarando? Bueno, un poco retomar esta primera pregunta, ¿viste? Cuando hablábamos de que estaban estudiando, cómo se estaban dando las cosas en el principio, recordando que, por ejemplo, no usemos barbijo porque el barbijo es lo peor que puede pasar y pasamos después a tener barbijo de todos colores. Bueno, ¿cómo fue ese desandar del estudio y qué recordás en cuanto a las cosas que iban cambiando en cuanto a normativas y también el rol de la Organización Mundial de la Salud, que finalmente, bueno, hace poquito la Argentina se corre, en ese momento parecía la palabra de Dios, bueno, en ese momento, ¿cómo lo recordás?
Lo que más siempre recordamos, charlamos con los colegas y demás, cómo bajar al llano lo que venía a traducir lo que venía bajando de información, que era múltiple, porque con la internet hoy hay millones de informaciones. O sea que eso que vos decís es fundamental. Como le decíamos a la gente que algo tan barato, tan económico, tan fácil de utilizar como un barbijo, era una pavada utilizarlo y había que utilizarlo. Entonces, ante tanta divergencia de información, el meollo era ese. Como le decíamos a la población, lo que era lo fácil, lo barato, lo sencillo y lo que podía proteger vidas, que después se terminó demostrando que, por supuesto, tenía injerencia en la transmisión del virus. Tengo que preguntarte por las vacunas. Fue un delirio encontrarnos con gente, con marchas antivacunas, con que no estaba aprobada, con que era buena, con que era mala, la gente vacunándose toda la que podía, otra gente plantada tratando de evitarlo. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación de las vacunas? ¿Cómo está dentro del calendario? ¿Y qué tan efectivas fueron finalmente? Bueno, a ver, hay que separar dos cosas. Las vacunas fueron altamente efectivas, frenaron la pandemia y en realidad mejoraron el perfil de todo lo que fue del después. Sin las vacunas no hubiese sido lo mismo, no hubiésemos pasado lo mismo que pasamos. Después hay que separarlo del gran negocio de las multinacionales y eso está a la vista, las multinacionales hicieron negocio. Pero la vacuna fue fundamental para frenar la pandemia. Y después se fue incorporando a los calendarios y según los grupos etarios y los grupos con comorbilidades, le llamamos nosotros, que tienen alguna enfermedad subyacente, se tienen que vacunar y se siguen vacunando normalmente. Se fue incorporando a la normalidad de las vacunas que se va poniendo las personas. Sin embargo, hacemos un paréntesis acá y decimos, hay una menor cobertura de vacuna que la que esperaríamos en general en todas las vacunas y siempre que uno va a vacunarse con una cosa es bueno repasar todo el calendario para ver qué le falta. Emi. Por último, estructuralmente, sí, Gaby. No, digo, si le podríamos trasladar respecto de qué opina de qué puede llegar a suceder en el futuro. ¿Se puede pensar en una nueva pandemia o hoy el mundo está preparado de otra manera ante la aparición de un virus así? Bueno, te traslado la pregunta de Gabriela, dice que tiene que ver con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Puede aparecer una nueva pandemia? ¿Estamos preparados para recibir algo parecido? Siempre puede aparecer, eso no lo sabemos, no sabemos el futuro en realidad y no sabemos por lo tanto si vamos a estar preparados porque no sabemos de qué pandemia vamos a tener que hacernos cargo. Nos quedó una marca, pero bueno, eso no nos garantiza nada. Sí, y también es generacional, ¿no? Porque si pasan 100 años, como pasó con la gripe española, ni nos enteramos mucho de esa data. Por supuesto, es generacional, claro. Bueno, y por último, preguntarte por la estructura. Se montaron hubo mucha inversión estructural. ¿Esto quedó, se capitalizó? ¿Hoy tenemos un mejor sistema de salud? Es difícil responder esa pregunta. Yo diría que se generó más estructura, se generaron nuevas maneras de trabajo, pero hago siempre la misma salvedad. La variable de ajuste somos los profesionales de la salud que seguimos recibiendo los azotes, digamos. La estructura quizás esté mejor, la industria farmacéutica facturó millones y millones de dólares, la tecnología aumentó terriblemente, pero los médicos seguimos siendo la variable de ajuste de la parte pública y privada. Muchísimas gracias. No, por favor, que esté muy bien. Bien, siempre es un gustazo charlar con el doctor Lerman. Hay que decir que, sobre todo por lo didáctico, porque aprendemos y aparte, esta última parte, ¿no? No nos olvidemos del recurso humano. Porque recordamos la pandemia, a veces sí, te acordás cómo estábamos encerrados y que nosotros sentíamos que estábamos encerrados y que la vida se terminaba porque no sabemos que podíamos llegar tanto en el tej y al solitario tan profundamente. Sin embargo, hubo gente que puso el cuerpo, que estuvo en la calle, que estuvo en los efectores públicos cuando no había vacunas, cuando no había forma. Los primeros y la gran cantidad de fallecidos son trabajadores de la salud. Y posteriormente, esos trabajadores de la salud que lo aplaudíamos todos los días a las 9 de la noche, recuerden, salí a aplaudir, era parte de eso. Para nosotros era, qué bueno, salimos un poquito, escuchamos el aplauso del vecino. Sin embargo, ellos son los que le pusieron el cuerpo y que hoy quizás no estén tan recordados y que uno no pensemos ni lo aplaudimos, ni mucho menos si el sistema de salud sigue, obviamente, con el factor el recurso humano como el valor principal. Y muchas veces queda postergado. Sí, bueno, no, y que en algunos momentos incluso habían tenido algunos conflictos, sobre todo cuando vivían en edificios. Bueno, una situación muy, muy difícil y por supuesto siempre el agradecimiento para ellos.